buenos días, tardes o noches. Si tienes alguna historia o relato que contar, puedes mandarlo al siguiente correo, bramplaiscuenta@gmail.com. Se los dejaré en la descripción. Sin más, empecemos. Encuentro nocturno en el Panteón. Era una noche como cualquier otra. Había estado trabajando en una localidad cercana, colocando unas ventanas, y terminamos tarde. Eran cerca de las 11 de la noche cuando emprendí el regreso junto con mi chalán. La ruta nos obligaba a pasar junto al panteón del lugar, una zona oscura y poco iluminada. Siempre bajó la velocidad al cruzar por ahí, más que nada por precaución. Los borrachos del Escuadrón de la Muerte a veces se atraviesan sin aviso. Conduciendo despacio, algo golpeó la parte trasera de la camioneta. Fue un sonido seco, fuerte, como si algo pesado hubiera caído. Nos detuvimos de inmediato y orillé la camioneta justo frente al cementerio. Al bajar, notamos que la tapa trasera estaba abierta, probablemente no se había asegurado bien antes de salir. Cuando la cerré, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mientras subíamos nuevamente, unas voces rompieron el silencio de la noche. Provenían del otro lado del muro del cementerio. Mi chalán y yo nos miramos, la curiosidad fue más fuerte que el miedo, así que nos subimos a unos tabiques que estaban cerca para asomarnos. A unos 10 o 15 metros, vimos algo que jamás olvidaremos, una mujer. Estaba agachada frente a una tumba, su cuerpo temblaba como si llorara. Su atuendo era extraño, un ropón negro viejo que parecía sacado de otro tiempo. Le hablamos, pero no respondió. «Oiga», gritó mi chalán. «Nada». Insistió con un chistido, y entonces sucedió. La mujer levantó la cabeza lentamente, pero no volteó hacia nosotros. De pronto, como si sintiera nuestra presencia, se puso de pie y comenzó a correr en nuestra dirección. Lo que vimos nos heló la sangre. Su cara no tenía carne, solo hueso. Era un rostro de calavera, y su movimiento era antinatural, como si no tocara el suelo. Corrimos hacia la camioneta, con el corazón latiendo al borde del colapso. Nos subimos de un salto, y en cuanto encendí el motor, pisé el acelerador con todas mis fuerzas. Apenas habíamos avanzado unos 20 metros cuando la vimos de nuevo. Estaba ahí, frente al portón del cementerio, como esperándonos. Esta vez tenía los brazos extendidos, como si tratara de detenernos o de pedir algo. «No frenes», gritó mi chalán, y le hice caso. Giré con tanta fuerza en la curva cercana al campo que casi pierdo el control del volante. No sé cómo llegamos al destino, pero cuando por fin dejamos atrás ese lugar, el silencio se apoderó de la camioneta. Mi chalán estaba pálido, y yo no podía dejar de temblar. No hablamos del asunto en ese momento, ni siquiera en los días siguientes, pero el recuerdo sigue ahí, tan vivo como esa noche. Esto no es una historia para asustar, no es ficción. Fue real. Y aunque trato de buscar una explicación, hay cosas que simplemente no tienen lógica. Crónicas del infierno, encuentro con el abismo. Esa noche nos vimos en casa de Rojo para planificar la salida. Habíamos escuchado de historias impactantes antes, pero esta era diferente. Teníamos la esperanza de que, como en otras ocasiones, los ruidos y las visiones tuvieran una explicación lógica. Sin embargo, una parte de nosotros sabía que nos enfrentábamos a algo fuera de lo común. Mientras preparábamos el equipo, las cámaras, lámparas, baterías, espectrómetros y las pulseras rojas con la medalla de San Benito que René había traído, el ambiente era distinto. No había bromas ni música en el camino, solo un silencio pesado que nos acompañaba rumbo a la localidad. Llegamos justo antes de las 7 de la noche. Un hombre moreno con playera azul y gorra roja nos recibió. Su expresión era vacía, casi sin vida. Nos pidió estacionar bajo un árbol orejón y nos guió hasta su casa, una estructura sombría de obra negra, apenas iluminada por dos débiles focos. Dos perros flacos nos observaban, inquietos, mientras el hombre los amarraba. Dentro, la casa olía a humedad y descomposición. En la mesa había herramientas, desarmadores y partes de una televisión desarmada. Nos ofreció café y, aunque aceptamos, algo en él nos incomodaba profundamente. «En ese cuarto es donde veo al niño», nos dijo señalando una bodega al fondo. «¿Cómo es?», preguntamos. «Pálido. Su piel es completamente blanca. Siempre huele a incienso, y cuando aparece, escucho crujidos como si algo estuviera quebrándose». Su voz era temblorosa, pero cuando le preguntamos si había realizado un pacto, explotó. Golpeó la mesa y comenzó a actuar de manera errática, sacando la lengua como si intentara ocultar algo. René trató de calmarlo, asegurándole que no estábamos ahí para juzgarlo, sino para ayudar. Finalmente, accedió a dejarnos investigar. Nos acercamos al cuarto que mencionó. Era un caos, cajas, plásticos y cobijas desordenadas. Rojo colocó una cámara para grabar,
pero al regresar, nos mostró algo inquietante. Encontró un tetragrama tallado en madera, escondido entre las cosas. Cuando intentamos confrontar al hombre, lo encontramos en un trance. Su ojo izquierdo parecía desorbitado y balbuceaba palabras ininteligibles. El ambiente se tornó pesado. Decidimos pasar la noche cerca de la camioneta, bajo una fogata, esperando el amanecer. A las 2 de la mañana, el silencio fue roto por risas infantiles y el crujir de ramas alrededor. El aire estaba cargado con un aroma nauseabundo. Encendimos las lámparas, buscando el origen del sonido, y entonces lo vimos. El hombre estaba desnudo, trepado en un árbol, llorando y emitiendo sonidos guturales. Su piel estaba pálida, sus ojos completamente blancos, y de su boca escurría baba como si estuviera poseído. El niño. Ahí ven el niño, gritaba, señalando hacia la camioneta mientras reía de manera macabra. Intentamos calmarlo, pero su estado era cada vez más perturbador. René comenzó a orar mientras nosotros permanecíamos juntos, formando un círculo. De repente, el hombre gritó: «¡El diablo! ¡El diablo está aquí!». Una sombra negra y alta pasó corriendo cerca de la fogata, y en un instante, las llamas estallaron, enviando brasas por todas partes. Nos cubrimos, pero cuando volvimos a mirar, el hombre ya no estaba. Regresamos a la casa, buscando refugio, pero al entrar, vimos la figura de un niño caminando hacia el cuarto del fondo. Seguimos las siluetas con nuestras lámparas, pero no encontramos nada. Solo un crujido en el techo, como si algo con garras estuviera moviéndose. René y Raúl comenzaron a orar, uno en latín y el otro en hebreo. Mientras lo hacían, las cortinas se movían como si algo estuviera detrás de ellas. Una sensación de desesperanza nos invadió. Decidimos salir al amanecer. Cuando finalmente amaneció, encontramos uno de los perros muerto, su cuerpo desgarrado en medio de unas ramas. Regresamos a la casa y vimos al hombre nuevamente. Estaba embarrando algo en las paredes y la mesa, su comportamiento completamente inhumano. Al intentar acercarnos, salió corriendo, gritando incoherencias. En el cuarto del fondo, encontramos rastros de rituales, símbolos satánicos, animales decapitados y el inconfundible aroma de la muerte. No había duda de que algo oscuro había sido invocado. Cuando subimos a la camioneta para irnos, el hombre apareció de nuevo, corriendo desnudo alrededor del vehículo, golpeándolo y gritando: «Yo soy el niño. Mírenme. Soy el niño». Se golpeaba la cabeza contra el cristal, riendo y llorando al mismo tiempo. Su rostro, desfigurado por la rabia y la desesperación, es algo que jamás podremos olvidar. Finalmente, logramos alejarnos. De vuelta en Valles, revisamos el material grabado, pero las cámaras no captaron nada claro. Solo los audios revelaron gritos y risas infantiles. No sabemos qué fue de ese hombre. Planeamos regresar, pero sabemos que nos enfrentamos a algo más grande que nosotros. Esa experiencia no solo nos dejó preguntas sin respuesta, sino también una marca que llevaremos para siempre. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete. Muchas gracias.